CSPC. Okay, let's go ahead to static fire. The problem we've got now is somehow or other the communications that we're making out of spacecraft are slopping over into Black 2 and they're coming in there just as strong. La misión Apolo 11 no fue un hecho aislado ni repentino, sino el resultado de un proceso largo, meticuloso y cuidadosamente planificado que comenzó muchos años antes del lanzamiento del cohete y del histórico alunizaje. Esta historia no puede contarse únicamente desde el día en que los astronautas pisaron la superficie lunar, sino que debe comprenderse desde su origen más profundo, en una época donde la humanidad comenzaba apenas a vislumbrar las posibilidades de viajar más allá de los límites de su propio planeta. Durante la primera mitad del siglo XX, el mundo presenció una aceleración sin precedentes en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, impulsada en parte por conflictos internacionales, por la búsqueda del conocimiento y por la necesidad de superar barreras técnicas en diversos campos. En ese contexto, las naciones más poderosas del planeta comenzaron a mirar hacia el espacio con una mezcla de asombro, ambición y curiosidad. La atmósfera social y política de esos años estuvo marcada por la competencia constante entre las potencias, especialmente en el ámbito de la innovación tecnológica. La posibilidad de colocar satélites en órbita, de enviar objetos al espacio exterior e incluso de alcanzar cuerpos celestes que hasta entonces habían sido solo puntos de luz en el cielo, empezó a parecer menos lejana. Los avances iniciales demostraron que los desafíos eran inmensos, pero también que podían ser superados con determinación, organización y colaboración científica. La idea de que el ser humano pudiera salir de la Tierra, flotar en el vacío del espacio o incluso caminar sobre la superficie de la Luna dejó de pertenecer exclusivamente a los relatos de ficción para convertirse en una meta concreta. El inicio de la carrera espacial estuvo marcado por hitos que atrajeron la atención de todo el mundo. Uno de los más significativos fue el lanzamiento del primer satélite artificial, un pequeño artefacto que logró colocarse en órbita alrededor de la Tierra y emitir señales de radio desde el espacio. Este logro generó una reacción inmediata en otros países, particularmente en aquellos que buscaban mantener una posición de liderazgo científico y tecnológico a nivel mundial. Fue entonces cuando se decidió crear una agencia específica, cuya única función sería organizar, planificar y llevar adelante proyectos relacionados con la exploración espacial. Esta institución, conformada por expertos de múltiples disciplinas, comenzó su trabajo con proyectos más pequeños pero fundamentales para establecer las bases necesarias. Se realizaron vuelos suborbitales, misiones de corta duración y múltiples experimentos con el objetivo de estudiar el comportamiento del cuerpo humano en condiciones de microgravedad, de evaluar la resistencia de los materiales en el vacío del espacio, de probar sistemas de comunicación a larga distancia y de desarrollar mecanismos de navegación precisos. Cada una de estas pruebas representó un paso adelante. Paralelamente, se comenzó a trabajar en el diseño de una nave espacial que pudiera albergar a seres humanos, mantenerlos con vida y permitirles regresar con seguridad a la superficie terrestre. La complejidad de esta tarea requería soluciones innovadoras. Los ingenieros debían imaginar una estructura que pudiera resistir las fuerzas del despegue, soportar el calor del reingreso atmosférico y funcionar de manera confiable en condiciones completamente distintas a las del entorno terrestre. Además, se necesitaban motores suficientemente potentes para vencer la gravedad de la Tierra, así como sistemas de guía que permitieran controlar con precisión la trayectoria durante todas las etapas del vuelo. Las primeras cápsulas fueron simples, pero funcionales. Se realizaron vuelos no tripulados para probar los cohetes y las condiciones de vuelo, y posteriormente se comenzó a enviar astronautas en misiones cada vez más complejas. Estos vuelos iniciales sirvieron como entrenamiento y como pruebas directas de los sistemas desarrollados. Los astronautas seleccionados fueron cuidadosamente elegidos por sus habilidades, su capacidad física y mental, y su experiencia como pilotos. Fueron entrenados en simuladores avanzados, preparados para sobrevivir en condiciones extremas y expuestos a pruebas de resistencia, aislamiento y control emocional. La planificación del futuro viaje a la Luna exigía una estrategia clara, y para eso se definieron múltiples fases. La primera consistía en alcanzar la órbita terrestre con seguridad. La segunda etapa era lograr que dos módulos diferentes pudieran acoplarse y separarse en el espacio, técnica fundamental para las operaciones lunares. Luego, se debía desarrollar un módulo específico que pudiera descender a la superficie lunar, posarse suavemente, y luego despegar para reencontrarse con la nave principal. A lo largo de estos años, se enviaron sondas automáticas a la Luna, con el objetivo de obtener datos precisos sobre su superficie, su composición, su geografía y las condiciones del terreno.
Estos datos eran fundamentales para elegir con precisión los lugares de descenso más adecuados, y también para entender los desafíos que implicaría moverse, trabajar y realizar actividades científicas sobre un suelo completamente desconocido, con una gravedad distinta y sin atmósfera. Mientras tanto, el cohete encargado de transportar la nave fue desarrollado a partir de cálculos meticulosos y de la integración de componentes de altísima calidad. Esta máquina colosal requería múltiples fases de encendido y separación, además de un sistema de navegación que pudiera adaptarse a variaciones mínimas en el entorno espacial. Cada una de sus partes fue ensamblada con máxima atención al detalle, y sometida a pruebas rigurosas antes de ser considerada apta para el vuelo. Todo este esfuerzo colectivo involucró a miles de personas, distribuidas en centros de investigación, fábricas, laboratorios y estaciones de control. Desde ingenieros hasta técnicos de mantenimiento, desde programadores hasta diseñadores de trajes espaciales, desde especialistas en materiales hasta expertos en sistemas de soporte vital, todos trabajaban con un solo propósito. El progreso fue constante, y aunque se presentaron dificultades, cada obstáculo superado fortalecía la confianza en el proyecto. Los avances eran observados por millones de personas alrededor del mundo, que seguían con interés cada lanzamiento, cada nueva prueba y cada anuncio oficial. La idea de que muy pronto un ser humano podría contemplar la Tierra desde otro cuerpo celeste, que podría dejar huellas sobre un paisaje jamás pisado, y que podría regresar para contar su experiencia, comenzaba a tomar forma con una fuerza creciente. La misión Apolo 11 estaba siendo preparada en silencio, día tras día, como el punto culminante de una serie de logros consecutivos que se habían ido acumulando a lo largo de años de trabajo conjunto y de visión compartida. A medida que avanzaban los años de preparación, el desarrollo de la misión que pondría por primera vez a seres humanos sobre la superficie lunar entraba en una fase cada vez más decisiva. El programa Apolo, concebido para cumplir con ese objetivo, ya contaba con una estructura sólida, equipos experimentados y una secuencia de misiones que se ejecutaban una tras otra con una precisión creciente. Cada una de estas misiones tenía un propósito específico, desde probar los sistemas de propulsión y maniobra en el espacio hasta ensayar operaciones de acoplamiento y separación entre módulos en condiciones reales de vuelo. El conocimiento acumulado durante estas etapas previas no solo reforzaba la seguridad de los futuros tripulantes, sino que también revelaba pequeños detalles que debían ser ajustados, corregidos o mejorados. El margen de error debía ser mínimo, pues cualquier fallo podía significar no solo la pérdida de la misión, sino también de vidas humanas. Los ingenieros y técnicos responsables del diseño de los distintos componentes enfrentaban una tarea monumental. No existía margen para la improvisación ni para decisiones apresuradas. Cada cable, cada circuito, cada elemento estructural debía ser evaluado en condiciones similares a las que encontraría en el espacio. Las temperaturas extremas, la exposición a radiación cósmica, el vacío absoluto y la falta de gravedad constituían un entorno completamente distinto al de la Tierra, por lo que los materiales convencionales muchas veces no eran adecuados. Se requería el uso de aleaciones especiales, de tecnologías innovadoras y de soluciones que respondieran a problemas que nunca antes se habían presentado. Este proceso llevó a avances significativos en campos como la computación, la electrónica, la miniaturización de sistemas y la eficiencia energética. Uno de los elementos más complejos en todo el conjunto era el módulo lunar, también conocido como vehículo de descenso. Esta nave, de forma extraña y dimensiones reducidas, debía funcionar de manera autónoma y precisa para llevar a 2 astronautas hasta la superficie de la Luna, permitirles realizar actividades en ese ambiente y luego volver a despegar para reunirse con el tercer miembro de la tripulación, que permanecería orbitando en el módulo de comando. El diseño del módulo lunar implicó numerosos desafíos, pues no debía ser aerodinámico, ya que no se utilizaría en una atmósfera, pero sí debía ser extremadamente liviano, resistente, fácil de operar y capaz de aterrizar con precisión en un terreno aún poco conocido. Además, su interior debía permitir a los astronautas moverse, preparar sus actividades y tener acceso a los controles sin perder eficiencia ni comodidad. En paralelo al desarrollo tecnológico, se avanzaba en la preparación del equipo humano que asumiría la misión final. Se evaluaron perfiles, capacidades físicas y mentales, reacciones en situaciones de alta presión y resistencia al aislamiento. Los candidatos pasaban por múltiples simulaciones, con escenarios donde debían tomar decisiones rápidas ante fallos técnicos, situaciones de emergencia y eventos imprevistos. También recibían instrucción sobre navegación, geología lunar, operaciones científicas y procedimientos de comunicación. El entrenamiento no solo incluía el conocimiento de las funciones de cada módulo, sino también la comprensión del papel que cada uno tendría en cada etapa del viaje.
La coordinación era esencial, ya que cualquier error podía poner en riesgo a toda la tripulación. Durante este periodo, las instalaciones destinadas al lanzamiento, control y recuperación de las misiones se encontraban en actividad constante. En el centro de lanzamiento, ubicado en una región costera donde grandes extensiones de terreno permitían operar de manera segura, los equipos trabajaban día y noche para ensamblar, revisar y verificar todos los elementos del vehículo de lanzamiento. Los cohetes eran montados en plataformas gigantescas, luego transportados a la rampa de despegue en estructuras móviles que avanzaban lentamente, y finalmente erigidos en posición vertical para su fase final de preparación. Cada operación era seguida por cientos de profesionales desde centros de monitoreo, que controlaban presión, temperatura, conexiones eléctricas, niveles de combustible y señales de telemetría. Una vez que todo el sistema estaba listo, comenzaban las pruebas integradas, en las cuales se ponían en funcionamiento todos los elementos en conjunto, tal como lo harían durante el día del lanzamiento. Estas simulaciones permitían detectar cualquier problema de sincronización entre los subsistemas, corregir errores en la programación o ajustar parámetros de seguridad. Al mismo tiempo, los astronautas participaban de estas pruebas, asumiendo sus posiciones, practicando los procedimientos de arranque, monitoreando los instrumentos y comunicándose con el centro de control como lo harían durante la misión real. Estas sesiones eran largas, exigentes y absolutamente necesarias para garantizar que cada parte funcionara con la precisión requerida. Durante los años previos al vuelo del Apolo 11, se completaron exitosamente misiones como Apolo 7, Apolo 8, Apolo 9 y Apolo 10, todas ellas con objetivos claros que permitieron poner a prueba la resistencia de las naves, las maniobras de órbita lunar, los sistemas de acoplamiento y separación, y el comportamiento humano en condiciones reales del espacio profundo. Cada una de estas misiones fue un paso intermedio que acercó cada vez más la posibilidad de realizar un alunizaje controlado. En particular, una de ellas logró enviar una nave tripulada a orbitar la Luna y regresar, demostrando que era posible viajar esa distancia y mantener comunicación estable con la Tierra durante varios días. Los datos obtenidos en estos vuelos ayudaron a elegir con mayor certeza el lugar de aterrizaje para la misión Apolo 11. Se necesitaba una zona amplia, relativamente plana, libre de obstáculos peligrosos como grandes rocas o cráteres profundos, y que ofreciera una iluminación adecuada para la operación. Tras analizar cuidadosamente las imágenes captadas por sondas automáticas y las observaciones hechas durante vuelos anteriores, se seleccionó un lugar específico dentro de una región conocida como el Mar de la Tranquilidad, una vasta llanura de origen volcánico que, según los expertos, ofrecía las mejores condiciones para un descenso seguro. Con el sitio elegido, los sistemas desarrollados, los procedimientos establecidos y la tripulación seleccionada, el programa Apolo se encontraba listo para ejecutar la misión definitiva. La nave había sido ensamblada y sometida a rigurosas pruebas finales. El cohete estaba preparado en la plataforma de lanzamiento, los trajes espaciales habían sido probados en cámaras de vacío y los equipos de apoyo en tierra se encontraban en total coordinación. En ese punto, la humanidad estaba a tan solo días de intentar por primera vez lo que durante siglos había sido solo una idea lejana, que un ser humano caminara sobre otro mundo. Con la misión planeada hasta el más mínimo detalle, el momento decisivo se aproximaba. El vehículo de lanzamiento había sido ensamblado por completo. Se trataba de una estructura imponente, el cohete más grande jamás construido, de una altura superior a los 100 metros, compuesto por múltiples etapas que se encenderían y separarían en momentos distintos del trayecto. El complejo de lanzamiento, especialmente adaptado para soportar el peso, la potencia y el calor generado durante el despegue, se encontraba completamente operativo. Los sistemas de abastecimiento habían sido verificados, las comunicaciones revisadas, y los últimos ensayos de cuenta regresiva se llevaban a cabo con extrema precisión. En cada rincón de las instalaciones de apoyo, en centros de control, laboratorios y estaciones de rastreo distribuidas por diferentes puntos del planeta, los equipos trabajaban sin descanso para garantizar que todo estuviera listo para el gran día. La tripulación seleccionada para esta misión histórica estaba compuesta por 3 hombres con una vasta experiencia en vuelos espaciales, formación técnica impecable y capacidad comprobada para tomar decisiones en situaciones de alta exigencia. Cada uno de ellos había sido entrenado durante años, tanto en procedimientos de vuelo como en aspectos científicos y técnicos. Además de dominar los sistemas de la nave, debían estar preparados para adaptarse a condiciones imprevistas, enfrentar posibles fallos y resolver situaciones de emergencia sin perder la concentración ni la calma. Durante el periodo final antes del lanzamiento, los 3 miembros de la tripulación permanecieron en cuarentena,
aislados del contacto con el mundo exterior para evitar cualquier tipo de enfermedad o afección que pudiera comprometer su salud durante la misión. El día del lanzamiento comenzó con absoluta puntualidad. Desde horas antes del amanecer, todos los sistemas fueron activados en el orden previsto, mientras los técnicos realizaban las últimas verificaciones en la plataforma. La nave estaba completamente cargada de combustible, un proceso delicado que requería mantener temperaturas extremadamente bajas para mantener los elementos en estado líquido y control total de las válvulas, sensores y líneas de alimentación. Mientras tanto, los astronautas se preparaban para el ingreso al módulo de comando. Vestidos con sus trajes presurizados, equipados con sistemas de comunicación, alimentación de oxígeno y protección térmica, fueron transportados hasta la base del cohete, donde ascendieron lentamente por un elevador hasta la escotilla de entrada. Una vez a bordo, tomaron sus posiciones en los asientos del módulo de comando, revisaron cada instrumento, confirmaron los valores iniciales de los sistemas eléctricos, de soporte vital, navegación y comunicaciones, y esperaron la señal para comenzar la cuenta regresiva final. El ambiente dentro de la cápsula era silencioso, concentrado, metódico. Cada movimiento seguía una secuencia establecida, y cada palabra intercambiada con el centro de control quedaba registrada en tiempo real. Afuera, en las inmediaciones de la base, cientos de ingenieros monitoreaban el estado de los componentes desde salas equipadas con pantallas, controles y enlaces directos con cada una de las secciones del cohete. El lanzamiento se realizó exactamente en el momento programado. Con un estruendo ensordecedor y una gigantesca columna de fuego que iluminó el cielo, el cohete se elevó lentamente desde la plataforma, superando primero la gravedad de la Tierra, luego la fricción atmosférica, y alcanzando finalmente la órbita terrestre baja. En esta fase inicial, las distintas etapas del cohete se fueron desprendiendo en el orden previsto, liberando peso y dejando en funcionamiento solamente aquellas partes que seguirían activas para continuar el viaje hacia la Luna. La precisión en cada maniobra era fundamental, pues incluso un pequeño error de trayectoria podía afectar todo el desarrollo posterior de la misión. Una vez en órbita, los astronautas comprobaron el estado de los sistemas, ajustaron los parámetros de navegación y comenzaron a preparar el encendido que los sacaría de la influencia directa de la gravedad terrestre para ponerlos en camino hacia la Luna. Esta maniobra, conocida como inyección translunar, requería activar brevemente los motores en el momento exacto, con la dirección y la potencia adecuadas para cambiar la órbita de la nave y transformarla en una trayectoria que los llevaría a interceptar la órbita lunar. Durante esta fase, el control de misión mantenía contacto constante con la tripulación, evaluando cada resultado y actualizando los datos de navegación. Una vez completada la inyección, comenzó el largo viaje de varios días por el espacio profundo. Durante este periodo, los astronautas vivieron en un ambiente de microgravedad, en el cual sus cuerpos flotaban dentro del módulo. Se alternaban en turnos de trabajo y descanso, realizaban mediciones constantes de los sistemas vitales, ejecutaban ejercicios físicos para preservar su salud muscular y ósea, y mantenían registros detallados de cada procedimiento. También llevaban a cabo observaciones científicas, captaban imágenes del espacio y de la Tierra desde grandes distancias, y seguían en contacto permanente con los equipos de apoyo en tierra, que monitoreaban cada dato recibido mediante antenas de gran tamaño distribuidas en distintas latitudes. Una de las tareas fundamentales durante este trayecto fue la separación del módulo lunar, que había sido transportado acoplado al módulo de comando. Utilizando una serie de maniobras orbitales, los astronautas realizaron una rotación precisa, extrajeron el módulo lunar desde su compartimento y lo acoplaron nuevamente a la cápsula tripulada mediante un sistema de anclaje especialmente diseñado para este fin. Esta operación debía realizarse con sumo cuidado, ya que el acoplamiento correcto era esencial para que, en el momento del descenso, el módulo lunar pudiera separarse, y más adelante, volver a conectarse con el módulo principal para el retorno a la Tierra. Durante todo el trayecto, los sistemas automáticos de la nave eran respaldados por la constante supervisión humana. Cualquier desviación en la orientación o la velocidad podía ser corregida mediante pequeños impulsos desde los propulsores de maniobra, y todos los cálculos de navegación eran verificados tanto a bordo como desde los centros terrestres. A medida que la nave se acercaba al destino, la gravedad lunar comenzó a influir en su trayectoria, atrayéndola hacia una órbita más cercana al satélite. En esta fase crítica, los astronautas realizaron una maniobra de frenado orbital, activando nuevamente los motores para reducir la velocidad de la nave y permitir que quedara capturada en una órbita estable alrededor de la Luna. En la órbita lunar, la tripulación del Apolo 11 se preparaba para el momento más arriesgado y técnicamente complejo de toda la misión. Dentro de la nave, se llevó a cabo la separación del módulo lunar,
una maniobra que debía ejecutarse con absoluta precisión. Este módulo, diseñado para transportar a 2 de los 3 astronautas hasta la superficie de la Luna y traerlos de regreso a la órbita lunar, fue cuidadosamente desconectado del módulo de comando. La operación fue realizada paso a paso, verificando cada instrumento, cada conexión y cada sistema de propulsión. Los 2 tripulantes que llevarían a cabo el descenso definitivo pasaron al módulo lunar, activaron sus sistemas internos, configuraron los controles de navegación y realizaron una última revisión de todos los parámetros. El tercer astronauta permaneció en el módulo de comando, orbitando la Luna en solitario, con la responsabilidad de mantener el contacto con la base terrestre y con sus compañeros, así como de asegurar el reencuentro posterior para el retorno a la Tierra. Una vez confirmada la separación, comenzó el descenso hacia la superficie lunar. Esta fase requería una combinación de control automático y maniobra manual, ya que el terreno lunar presentaba zonas de distinta elevación, con numerosos cráteres, pendientes y formaciones irregulares. A medida que el módulo descendía, la gravedad lunar, aunque menor que la terrestre, influía notablemente en la trayectoria, y era necesario ajustar la velocidad mediante el encendido de un motor de descenso que debía funcionar de manera estable y controlada durante varios minutos. Durante el descenso, los sistemas de navegación guiaban al módulo hacia el área previamente seleccionada como lugar de alunizaje, situada en una región amplia y plana que había sido identificada como segura gracias a las imágenes satelitales y los datos recolectados por misiones anteriores. A medida que la nave se aproximaba a la superficie, los astronautas observaron que el lugar previsto presentaba rocas de gran tamaño y cráteres pequeños que no habían sido visibles desde la órbita. Ante esta situación, se tomó la decisión de continuar el vuelo unos cientos de metros más allá, buscando una zona más adecuada para el aterrizaje. Esta maniobra requirió un uso eficiente del combustible restante y un control manual por parte del comandante del módulo. La nave descendía lentamente, mientras el radar indicaba la altitud exacta y las pantallas mostraban la velocidad de aproximación. En ese momento, millones de personas seguían la transmisión desde la Tierra, en una espera silenciosa y expectante. Finalmente, el tren de aterrizaje del módulo lunar tocó suavemente la superficie gris del satélite, levantando una pequeña nube de polvo fino que quedó suspendido brevemente en el vacío, antes de asentarse sin movimiento. El alunizaje se había completado, y por primera vez en la historia, una nave tripulada había llegado intacta a la superficie de otro cuerpo celeste. Dentro del módulo lunar, los 2 astronautas permanecieron durante varios minutos realizando comprobaciones posteriores al aterrizaje, confirmando el estado de los sistemas, asegurando la estabilidad de la nave y comunicando a la base en la Tierra la confirmación de que el alunizaje había sido exitoso. Aunque el entorno fuera completamente silencioso, sin atmósfera, sin viento y sin sonido, el interior del módulo estaba lleno de actividad, voces técnicas y revisiones meticulosas. La gravedad lunar, que es aproximadamente una sexta parte de la terrestre, permitía que los movimientos fueran más fáciles, pero al mismo tiempo exigía adaptaciones en cada acción. Los astronautas debían moverse con cuidado, utilizar apoyos específicos para no perder el equilibrio y seguir procedimientos diseñados especialmente para ese entorno. Tras asegurarse de que todo funcionaba correctamente, los tripulantes comenzaron a prepararse para la salida al exterior. Este procedimiento, conocido como actividad extravehicular, requería el uso de trajes espaciales completamente autónomos, equipados con sistemas de respiración, regulación de temperatura, protección contra micrometeoritos y mecanismos de comunicación. Los trajes debían ser colocados con sumo cuidado, asegurando cada cierre, cada conector, cada filtro. Además, los astronautas llevaban herramientas específicas para recolectar muestras del suelo lunar, instalar equipos científicos y documentar visualmente la misión mediante cámaras colocadas en el pecho o en estructuras móviles. La escotilla del módulo lunar fue abierta lentamente, y uno de los astronautas comenzó el descenso por una pequeña escalera metálica colocada en una de las patas del tren de aterrizaje. Cada paso era lento, controlado, medido. El entorno era completamente silencioso, el cielo totalmente negro, sin aire ni nubes, y el suelo cubierto por una capa de polvo fino que no se movía ni cambiaba con el viento. La falta de atmósfera daba al paisaje una apariencia inmóvil y sin profundidad, con sombras muy marcadas debido a la luz directa del sol, que no se difuminaba como en la Tierra. El primer astronauta en tocar la superficie colocó con cuidado una de sus botas sobre el polvo lunar, dejando una huella que permanecía inalterada, sin viento ni erosión que la modificara. Una vez que ambos astronautas estuvieron en la superficie, comenzaron a desplegar una serie de instrumentos científicos, incluyendo un sismógrafo, un medidor de partículas solares,
una antena de comunicaciones y una cámara de televisión que transmitía imágenes en tiempo real hacia el centro de control terrestre. También recolectaron muestras de rocas y del regolito lunar, utilizando herramientas especiales y recipientes herméticos que serían transportados de regreso a la Tierra para su análisis. Además de las tareas técnicas, los astronautas se desplazaron por el terreno cercano al módulo, realizaron observaciones visuales y ejecutaron movimientos de prueba para evaluar el comportamiento del cuerpo humano en baja gravedad. El trabajo en la superficie se desarrolló según lo planificado, con una duración limitada por el oxígeno disponible en los tanques y por la necesidad de conservar energía. Después de varias horas de actividad, los astronautas regresaron al interior del módulo lunar, cerraron la escotilla, despresurizaron el sistema, retiraron sus trajes y comenzaron los preparativos para el despegue. Esta etapa requería la activación del módulo de ascenso, una sección superior del módulo lunar equipada con su propio motor, controles y sistemas de navegación. El despegue desde la superficie lunar no contaba con asistencia externa, por lo que debía ejecutarse con precisión absoluta. Mientras la nave se preparaba para abandonar el suelo lunar, el astronauta que permanecía en órbita mantenía el seguimiento de la trayectoria, listo para la maniobra de encuentro y acoplamiento. El despegue se realizó encendiendo el motor principal del módulo de ascenso, que se separó de la base del módulo lunar, dejando atrás la estructura inferior y elevándose lentamente en una trayectoria vertical, hasta alcanzar una velocidad y altitud que le permitieran interceptar la órbita del módulo de comando. Esta fase del vuelo era crítica, pues cualquier error en la alineación o en la velocidad relativa podía impedir el acoplamiento, dificultando el regreso a la Tierra. Una vez completada con éxito la maniobra de acoplamiento en órbita lunar, y tras el traspaso de los astronautas y de los valiosos materiales recolectados durante la actividad en la superficie, la tripulación del Apolo 11 se preparó para la etapa final de la misión, el retorno a la Tierra. Este proceso no era menos delicado que los anteriores, pues implicaba una serie de operaciones complejas, todas ellas fundamentales para asegurar la llegada segura de los astronautas. Lo primero que debía hacerse era desechar el módulo de ascenso del vehículo lunar, ya que su función había concluido. Esta parte de la nave fue liberada y quedó orbitando la Luna, mientras el módulo de comando y el módulo de servicio iniciaban los preparativos para abandonar la órbita lunar. La trayectoria de regreso a la Tierra requería una maniobra de encendido del motor principal, que debía ejecutarse con precisión para que la nave pudiera abandonar la influencia gravitatoria de la Luna y emprender el viaje de regreso a casa. La maniobra de retorno, conocida como inyección transterrestre, consistía en encender durante un tiempo calculado el motor principal del módulo de servicio, orientando la nave hacia un punto exacto que garantizara la trayectoria deseada. Esta operación fue realizada con calma, con la supervisión tanto de la tripulación como de los ingenieros desde el centro de control en la Tierra. Al completarse esta fase, la nave se alejó progresivamente de la Luna, iniciando un nuevo trayecto por el espacio profundo, en dirección al planeta que los había visto partir. Durante los días que duró este retorno, los astronautas retomaron una rutina organizada que combinaba momentos de trabajo técnico, revisión de sistemas, observación científica y descanso. La nave, diseñada para mantener condiciones de vida adecuadas durante todo el trayecto, funcionaba de manera estable, aunque requería supervisión constante. Se monitoreaban niveles de oxígeno, dióxido de carbono, humedad y temperatura. Las comunicaciones con la Tierra eran regulares, con transmisiones que incluían tanto datos técnicos como informes personales de la tripulación. Las condiciones físicas de los astronautas eran evaluadas periódicamente, con ejercicios para mitigar los efectos de la ingravidez prolongada, como la pérdida de masa muscular o la reducción de la densidad ósea. A pesar del ambiente cerrado y de la distancia creciente respecto al hogar, el ánimo de los tripulantes se mantenía firme, conscientes del éxito que ya representaba haber completado el alunizaje y estar ahora de regreso. Durante el trayecto, también se aprovechó el tiempo para realizar observaciones del espacio profundo, de la Luna desde una nueva perspectiva, y de la Tierra, que comenzaba a crecer en tamaño a medida que la nave se acercaba. La vista del planeta desde el vacío del espacio, flotando como una esfera azul rodeada por la oscuridad, producía una impresión profunda. Esta visión, imposible desde la superficie terrestre, inspiró reflexiones sobre la fragilidad del mundo, su belleza y la responsabilidad colectiva de preservarlo. Aunque la misión era técnica y científica en su naturaleza, no dejaba de estar impregnada de momentos de emoción humana ante la magnitud de lo vivido. A medida que los días pasaban, la nave se aproximaba a la Tierra con una trayectoria cada vez más precisa, que había sido ajustada por pequeños impulsos desde los propulsores del módulo de servicio. El regreso al planeta implicaba una de las fases más delicadas de toda la misión,
la reentrada atmosférica. Esta maniobra debía llevarse a cabo con extremo cuidado, ya que la cápsula ingresaría en la atmósfera terrestre a una velocidad muy elevada, generando fricción contra el aire y como resultado, un aumento de temperatura que podía alcanzar varios miles de grados. Para proteger a la tripulación, el módulo de comando estaba cubierto por un escudo térmico especialmente diseñado para resistir esas condiciones extremas. Poco antes de entrar en la atmósfera, se llevó a cabo la separación del módulo de servicio, dejando únicamente el módulo de comando, que era la única parte de la nave que regresaría físicamente a la superficie terrestre. Esta cápsula, de forma cónica, rotó hasta adoptar la orientación adecuada, con el escudo térmico en dirección al movimiento. Una vez alcanzada la altitud crítica, comenzó la reentrada. La fricción con las capas superiores de la atmósfera provocó un intenso resplandor, una desaceleración muy rápida y una pérdida temporal de comunicaciones, conocida como apagón de reentrada, durante la cual las señales de radio no podían atravesar la capa de plasma que rodeaba la nave. Pasado ese momento, se restableció el contacto, y los sistemas automáticos comenzaron el despliegue de los paracaídas. Primero se abrieron pequeños paracaídas estabilizadores, que ayudaron a reducir aún más la velocidad y garantizar una orientación correcta. Luego se desplegaron los paracaídas principales, de gran tamaño, que frenaron el descenso hasta alcanzar una velocidad segura para el amerizaje. La cápsula descendía lentamente, suspendida por los enormes paracaídas de colores vivos, que contrastaban con el cielo azul y el mar que se extendía abajo. El lugar de descenso había sido previamente calculado y comunicado a los equipos de recuperación. Barcos, helicópteros y personal especializado se encontraban desplegados en una región del océano, listos para localizar y asistir a la tripulación apenas la cápsula tocara el agua. Una vez amerizada, la cápsula flotó en la superficie gracias a sistemas de flotación integrados, y fue rápidamente identificada por los helicópteros que sobrevolaban la zona. Equipos de buzos se lanzaron al agua, aseguraron la cápsula y ayudaron a estabilizarla. Luego, colocaron una balsa inflable junto a ella y asistieron a los astronautas en su salida. Los tripulantes fueron extraídos uno a uno, en perfecto estado físico, aunque con signos de fatiga después de tantos días en el espacio. Fueron trasladados en helicóptero hasta el buque de recuperación, donde se les brindó atención médica inicial, se les ofreció alimento y se les permitió comunicarse con sus familias y con los equipos de misión. Las primeras palabras, los gestos, los abrazos y las miradas reflejaban el peso de una experiencia que había marcado un antes y un después en sus vidas y en la historia humana. En el interior de la cápsula, las muestras lunares, los instrumentos científicos y los registros documentales fueron recuperados con sumo cuidado, iniciando su traslado hacia laboratorios especializados para su análisis en profundidad. El regreso de la misión Apolo 11 no solo marcó el cierre exitoso de una operación técnica de enorme complejidad, sino también el cumplimiento de un propósito colectivo que había unido a miles de personas en una tarea común. El mundo entero celebró ese momento con admiración, asombro y gratitud. Desde distintos rincones del planeta, se multiplicaron los homenajes, las expresiones de respeto y el reconocimiento hacia un logro que había comenzado como un sueño, había sido trazado como un objetivo y finalmente se había convertido en una realidad concreta, ejecutada paso a paso por manos humanas. Después del exitoso regreso y recuperación de la cápsula del Apolo 11, el proceso posterior a la misión comenzó con una serie de acciones cuidadosamente planificadas. Aunque el vuelo había terminado físicamente, la misión continuaba desde un punto de vista técnico, médico y científico. Los astronautas fueron llevados desde el buque de recuperación hasta instalaciones terrestres donde fueron sometidos a una cuarentena estricta, establecida como medida preventiva. Aunque el riesgo de traer agentes biológicos desconocidos desde la Luna era considerado muy bajo, los responsables del programa decidieron aplicar un protocolo riguroso, siguiendo el principio de precaución. Durante varias semanas, los astronautas permanecieron en un ambiente controlado, en el que podían comunicarse con sus familias a través de medios técnicos, pero sin contacto físico directo. Esta etapa incluyó exámenes médicos regulares, observación de síntomas y análisis del estado de salud general. Simultáneamente, los equipos encargados del análisis científico comenzaron a trabajar con el material traído de la Luna. Las muestras de suelo y roca lunar, transportadas cuidadosamente en contenedores herméticos, fueron entregadas a laboratorios especialmente equipados para su estudio. Cada fragmento era examinado con microscopios, sometido a pruebas químicas y físicas, y documentado con precisión.
Se trataba de los primeros materiales recolectados directamente de otro cuerpo celeste, lo cual ofrecía una oportunidad única para ampliar el conocimiento sobre el origen y la evolución del sistema solar. Los científicos evaluaban su composición, estructura, densidad, contenido de minerales y posibles restos de elementos volátiles. A través de estos estudios, fue posible determinar que el suelo lunar estaba formado en gran parte por fragmentos de rocas volcánicas y por un polvo muy fino generado por el impacto de micrometeoritos a lo largo de millones de años. Además de las muestras, los datos recogidos por los instrumentos científicos instalados en la superficie lunar continuaban siendo transmitidos a la Tierra, proporcionando información valiosa sobre sismos lunares, variaciones térmicas y el comportamiento de partículas solares. Estos experimentos, diseñados para funcionar durante semanas o meses, fueron parte esencial de los objetivos científicos de la misión. También se analizaron las grabaciones de vídeo, las fotografías y los registros de comunicación para reconstruir con total precisión cada momento del alunizaje, cada actividad desarrollada por los astronautas y cada decisión tomada durante el vuelo. Mientras tanto, en distintos puntos del planeta, se desarrollaban actos de homenaje, conferencias y encuentros educativos para compartir el significado del logro alcanzado. La sociedad civil, la comunidad académica y los medios de comunicación celebraban el éxito de la misión Apolo 11 como un testimonio del potencial humano cuando se orienta hacia metas compartidas y ambiciosas. Las imágenes de los primeros pasos sobre la superficie lunar fueron difundidas en escuelas, universidades, museos y centros culturales, inspirando a nuevas generaciones de jóvenes a interesarse por la ciencia, la exploración y la tecnología. En muchas regiones, incluso aquellas alejadas de los grandes centros urbanos, se organizaban charlas, debates y exposiciones donde se mostraban maquetas, trajes espaciales, réplicas de módulos y presentaciones audiovisuales sobre la misión. En el ámbito institucional, los responsables del programa Apolo comenzaron una evaluación minuciosa del desarrollo completo de la misión, revisando cada una de sus etapas. Se analizaban desde los aspectos técnicos del lanzamiento hasta las condiciones de reentrada y recuperación. Este trabajo de revisión no solo tenía un valor documental, sino que era fundamental para planificar futuras misiones. Todo el conocimiento obtenido debía servir para mejorar procedimientos, aumentar la seguridad y optimizar recursos en las siguientes expediciones. En este sentido, se consolidó la idea de que el alunizaje del Apolo 11 no representaba el final del programa, sino el punto de partida para una nueva etapa de exploración sostenida. Por otro lado, los astronautas se convirtieron en figuras emblemáticas a nivel mundial. No solo eran considerados héroes por haber alcanzado la superficie de la Luna, sino también por la humildad, el compromiso y la profesionalidad con que desempeñaron su labor. Durante los meses posteriores a su regreso, realizaron numerosos viajes internacionales, participando en encuentros con líderes de distintas naciones, recibiendo condecoraciones y ofreciendo conferencias donde relataban sus vivencias de forma clara, accesible y educativa. A través de estos encuentros, los astronautas compartían no solo los detalles técnicos de la misión, sino también reflexiones personales sobre lo que significaba haber sido testigos directos de la Tierra desde el espacio exterior. En sus palabras, muchas veces surgían expresiones de asombro ante la pequeñez del planeta frente a la vastedad del universo, lo que invitaba a pensar en la necesidad de cooperación, responsabilidad y conciencia global. A nivel interno, los ingenieros, técnicos, operadores y científicos que participaron en la misión recibieron también un amplio reconocimiento. Muchos de ellos habían trabajado durante años en silencio, enfrentando desafíos complejos, realizando cálculos, probando sistemas, corrigiendo fallos y manteniendo la concentración en tareas muy exigentes. El éxito de la misión fue también su victoria, fruto de una colaboración multidisciplinaria que unió conocimientos de aeronáutica, física, química, matemáticas, electrónica, biomedicina y muchas otras ramas. En un contexto donde cada elemento debía funcionar con precisión absoluta, cada persona involucrada desempeñó un papel irreemplazable. A medida que los informes técnicos y científicos eran publicados, comenzaron a surgir también nuevas preguntas. ¿Qué otras regiones de la Luna podrían ser exploradas? ¿Cómo podría mejorarse la autonomía de las futuras misiones? ¿Sería posible establecer una base permanente? ¿Podrían aplicarse las tecnologías desarrolladas para resolver problemas en la Tierra? Estas y muchas otras cuestiones alimentaron el interés de la comunidad científica, impulsando investigaciones en campos como la robótica, la propulsión avanzada, la inteligencia artificial y los sistemas de soporte vital para ambientes extremos. La misión Apolo 11, aunque cumplida en sus objetivos inmediatos,
se transformaba así en una fuente de conocimiento y motivación que se extendía mucho más allá de sus fechas oficiales. Su legado era visible no solo en los laboratorios y centros espaciales, sino también en las aulas escolares, en las bibliotecas, en los hogares y en la conciencia colectiva de una humanidad que, por primera vez, había visto sus propios límites superados gracias al esfuerzo conjunto. El impacto cultural, educativo y emocional de haber llegado a la Luna permanecía vivo en las conversaciones cotidianas, en los libros, en las películas y en los recuerdos de quienes vivieron ese momento con asombro y esperanza. Mientras las actividades científicas y los análisis posteriores continuaban su curso en laboratorios especializados y centros de investigación, el mundo seguía reflexionando sobre el significado profundo del logro alcanzado por la misión Apolo 11. Aquello que por siglos había sido objeto de leyendas, inspiración para poetas y símbolo de lo inalcanzable, se había convertido ahora en un lugar concreto, visitado por seres humanos que caminaron sobre su superficie, recogieron sus materiales y regresaron sanos y salvos a la Tierra. Esta hazaña, que combinaba ciencia, ingeniería, valor humano y cooperación organizada, no solo representaba un hito en la historia de la exploración espacial, sino también una afirmación del ingenio humano ante desafíos aparentemente imposibles. Los resultados de la misión se comenzaron a integrar en el conocimiento general con rapidez. Universidades, centros de educación y publicaciones especializadas difundían los descubrimientos sobre la composición del suelo lunar, su falta de humedad, la presencia de minerales sin oxidación, la forma en que las rocas se habían formado por antiguos procesos volcánicos y la evidencia de una historia geológica compleja y diferente a la de la Tierra. El polvo lunar, extremadamente fino, había sido descrito como muy adherente y abrasivo, lo que planteaba nuevas preguntas sobre cómo diseñar mejor los trajes, vehículos y equipos para futuras misiones prolongadas. Además, el estudio de la interacción entre la radiación solar y los instrumentos colocados en la superficie proporcionaba datos sobre la exposición prolongada fuera del campo magnético terrestre. A medida que se profundizaban los estudios técnicos, surgía también un interés renovado en el desarrollo de tecnologías aplicadas. Muchos de los avances que se habían logrado para hacer posible el Apolo 11 comenzaban a encontrar aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. Sistemas de purificación de aire y agua, materiales ligeros pero resistentes, técnicas de navegación por computadora, microcircuitos, aislamiento térmico avanzado y procedimientos de control de calidad rigurosos se trasladaron progresivamente a campos como la medicina, la aviación, la informática, la construcción y la protección ambiental. La influencia de la misión trascendía así el ámbito puramente astronáutico, convirtiéndose en una fuente de innovación generalizada. En paralelo, las agencias espaciales y los responsables del programa Apolo comenzaron a planificar las siguientes etapas. La experiencia acumulada, tanto en el diseño como en la ejecución, servía ahora como base para preparar nuevas misiones que ampliarían el alcance de la exploración lunar. Las siguientes expediciones buscaban no solo repetir el logro, sino extender la duración de la permanencia a la superficie, explorar regiones diferentes, desplegar instrumentos más complejos y aumentar la capacidad de recolección de muestras. Se comenzó a pensar también en la posibilidad de enviar vehículos motorizados, mejorar los sistemas de comunicación directa con la Tierra y avanzar en el desarrollo de estructuras que permitieran una presencia humana más prolongada. La tripulación del Apolo 11, que había sido recibida con admiración y respeto en todo el mundo, retomó también sus funciones en distintos niveles. Además de participar en actividades de divulgación y educación, contribuyeron a la formación de nuevas generaciones de astronautas, compartiendo sus conocimientos y experiencias con quienes tomarían parte en futuras misiones. Su vivencia directa era invaluable no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista humano. Relatar con precisión lo que se siente al estar en órbita, al caminar por un mundo sin aire, al ver la Tierra desde lejos, al tomar decisiones bajo presión o al vivir en condiciones de aislamiento total, proporcionaba una fuente de aprendizaje que ningún manual podía reemplazar. El impacto psicológico de la misión también fue objeto de estudio y reflexión. El proceso de adaptación al regreso, la reintegración a la vida en la Tierra después de haber vivido algo completamente único, requería atención y seguimiento. A pesar de la preparación rigurosa y del éxito alcanzado, era evidente que el viaje había dejado una marca profunda en la conciencia de los astronautas. Ver el planeta desde una distancia tan grande, observar su fragilidad suspendida en el espacio sin ningún otro signo de vida visible, había despertado en ellos un sentido ampliado de responsabilidad, respeto por el entorno natural y compromiso con el bienestar común. Esta dimensión emocional de la experiencia se reflejaba también en el modo en que relataban su historia, no solo con datos precisos, sino con una claridad y serenidad que conmovía a quienes los escuchaban.
El legado cultural de la misión Apolo 11 comenzó a expandirse también por medios artísticos. Escritores, músicos, cineastas y pintores encontraron en la llegada del ser humano a la Luna una fuente de inspiración para expresar ideas sobre el destino, la exploración, la unidad y la superación. En diferentes países, se crearon obras que celebraban el coraje, la ciencia y la esperanza. Algunas exploraban el sentido filosófico de la hazaña, otras evocaban el sentimiento de estar ante una nueva etapa de la civilización. Este proceso de interpretación colectiva mostraba cómo el viaje no había sido únicamente una operación técnica, sino también un acontecimiento simbólico que había tocado aspectos profundos del pensamiento humano. En la esfera educativa, se intensificaron los programas dirigidos a despertar vocaciones científicas y técnicas entre los jóvenes. Los modelos a escala de cohetes, las simulaciones digitales de la misión, las lecturas comentadas, las visitas a planetarios y museos, las transmisiones televisivas de documentales y los encuentros con expertos ayudaban a mantener viva la memoria de la misión y a proyectarla hacia el futuro. En muchas escuelas, se colocaron murales, se dedicaron días especiales a la exploración espacial, y se organizaron concursos donde los estudiantes imaginaban nuevos viajes o diseñaban futuros asentamientos lunares. Todo ello fortalecía la conexión entre la ciencia y la imaginación, entre el rigor del conocimiento y la capacidad de soñar con lo que aún no existe. Mientras tanto, los centros de control y monitoreo espacial analizaban cómo optimizar la comunicación con naves en vuelo, cómo automatizar ciertas tareas para reducir la carga de trabajo de la tripulación y cómo construir sistemas capaces de funcionar en entornos sin mantenimiento humano directo durante largos periodos. Estas investigaciones sentaban las bases para proyectos aún más ambiciosos, como la exploración de Marte o la creación de estaciones espaciales permanentes. La experiencia acumulada gracias al Apolo 11 se transformaba así en un peldaño más en la larga escalera del descubrimiento, guiando con su ejemplo los próximos pasos. El mundo, aunque enfrentaba en aquellos años desafíos sociales, políticos y económicos de diversa índole, encontraba en el éxito de la misión un ejemplo tangible de lo que podía lograrse cuando se unían conocimientos, esfuerzos y voluntades en torno a un objetivo elevado.